Diferentes voces que van apareciendo en referencia a lo que fue el debate de ayer por el impuesto a las ganancias, la quita, la eliminación de la cuarta categoría, la suba del mínimo no imponible y lo que recién estábamos destacando también, la postura de la Unión Cívica Radical Evolución, aquellos que están alineados a Martín Lustó, acompañando este proyecto, tal vez enfrentando lo que es la postura de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con Víctor Zimmerman, que es senador por Chaco de la UCR, ya estamos conectados. ¿Qué tal, Víctor? Eleonora Richmüller, Pablo Vicente de La Voz de la Ciudad, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, de cara, primero como senador, tal vez expectante con lo que se viene, que va a ser el debate en la Cámara Alta. Pero esta primera etapa en la Cámara Baja, ¿cómo la vivió ayer? Bueno, con expectativa, viendo fundamentalmente cómo se desarrollaba el debate y con preocupaciones, porque mi tarea es fundamentalmente representar a mi provincia ante el gobierno federal, más allá de que yo sea un opositor, y obviamente mi preocupación es que esta reducción del impuesto a la ganancia o el aumento del mínimo no imponible va a significar una baja en la recaudación, y en mi provincia, el Chaco, esto afecta el año que viene en menos recursos, 25.000 millones, y en ningún lado se dice cómo se va a compensar. Ajá. Y si a esto nosotros le sumamos los otros anuncios que tienen que ver con la devolución del IVA del 21%, la cuenta nos da 75.000 millones menos para el Chaco para el año que viene, una provincia que necesita de los recursos nacionales y que obviamente es una preocupación porque no se dice cómo se va a compensar. Entonces, ideológicamente uno podría decir, bueno, la ganancia, el sueldo no tendría que pagar impuesto a las ganancias porque no es ganancia, pero también si uno tiene que representar la provincia con responsabilidad, independientemente de que sea oficialista o opositor, yo quiero saber cómo va a compensar el gobierno nacional, que tomó una decisión unilateral, a las provincias y municipios de mi provincia que necesitan de los recursos nacionales. Senador, entonces es un tema complejo, sí. Le consulto porque hemos estado hablando con una diputada del Frente Renovador hace algunos días atrás y hablaba de esta batería de medidas que viene tomando el ministro de Economía, y decía que de alguna forma se podía compensar en la recaudación con el impuesto país, e incluso en relación a la medida que toma vinculada a la devolución del IVA. Hablaba de que al hacer formal lo que muchas veces es informal en el comercio por el pago mediante el débito, iba a haber más consumo y que con ello también iba a haber, digamos, una compensación, si se quiere, a toda esta situación. ¿Llega a compensarse de esta manera? ¿Alcanza, suma, sirve? ¿Qué tan representativo es lo que pierde la recaudación con estas medidas? Es muy buena su pregunta y su reflexión. Ahora, el impuesto país tal como está tiene afectación específica. El 70% va al ANSES y el 30% va para viviendas sociales. Y entonces esta recaudación de este impuesto no es coparticipable. Y en ningún lugar hay un proyecto que diga que van a modificar el impuesto país. Por lo tanto, no me parece que esa sea una herramienta, porque si vos me das a elegir dejar de hacer viviendas sociales con la pobreza que tiene mi provincia, yo te diría que el ajuste se haga en otro lado. Y entonces, con respecto a lo que vos decís de que el aumento del consumo puede recuperar de alguna manera la recaudación, sí te puedo dar la derecha, pero todo el mundo sabe que ese cálculo es el 20 o el 30% del 100% de baja de recaudación que vamos a tener nosotros. Entonces, claramente insuficiente. Lo que todos creemos y sabemos, por más que el oficialismo no lo diga, que lo van a financiar con emisión monetaria. Ajá. Y si es emisión monetaria, esto es más inflación. Nosotros tuvimos el mes pasado 15,5 el índice de inflación de alimentos, 14,7 lo que tiene que ver con mantenimiento de bienes del hogar. Y entonces, los beneficios que pueden tener hacia adelante la gente recibiendo plata en el bolsillo, se lo lleva la inflación. Y después hay otro dato concreto que yo quiero plantear. El sueldo promedio de un trabajador chaqueño es alrededor de 350.000 pesos. Un docente con 33 horas cátedra, profesor de secundaria, en este momento en el Chaco recibe de bolsillo 370.000 pesos, no paga impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo esto? Porque si el mínimo no imponible a partir de enero del año que viene va a ser 15 salarios mínimos, 1.770.000, las provincias pobres del norte argentino estamos financiando las provincias ricas para que de alguna manera le pongan plata en el bolsillo.
Entonces es una discusión compleja, es muy compleja, porque si te vuelvo a reiterar, si vos me preguntás ideológicamente, yo estoy de acuerdo que no se le cobre ganancia al salario, porque no es una ganancia. Y si vos me preguntás con respecto a la devolución del IVA a la canasta básica, también estoy de acuerdo, porque de alguna manera ayudar de los de abajo. Pero esta medida unilateral no nos complace porque nos genera mucha preocupación. Para el Chaco es casi 3 masas salariales que vamos a perder el año que viene y nadie nos dice cómo se va a compensar. Y entonces es una enorme preocupación y mi responsabilidad, reitero, es defender los intereses de mi provincia ante el gobierno federal, por más que yo hoy sea un senador de la oposición. Senador, ¿cómo podría compensarse entonces? Pienso, y trato de que pensemos juntos, digo, en definitiva, si la propuesta es buena, entiendo que de alguna forma hay que subsanar lo que el Estado pierde de recaudación. ¿De qué manera se podría subsanar con algún impuesto coparticipable que pueda cobrarse y que las provincias puedan subsanar esta pérdida? Digamos, ¿cuál es la contrapropuesta que pueden hacer desde el espacio de Juntos por el Cambio? Mire, hace aproximadamente una semana, quien les habla junto a 27 senadores de todo el país, presentamos un proyecto de resolución en el Senado donde invitamos al ministro de Economía que venga al Senado a explicarnos la medida y a ver cómo encontrábamos una alternativa para llevar adelante esto. Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, porque todas las respuestas con estas son evasivas. Así como vos lo planteaste, que obviamente está bien informada porque lo dijeron desde el equipo económico, el impuesto país, pero el impuesto país no es coparticipable. Y tampoco hay un proyecto que modifique. Y entonces habrá que encontrar el impuesto a los débitos y los créditos, que por ejemplo no es coparticipable, también tiene afectación específica y tiene un financiamiento determinado. Y entonces todo nos lleva a que de alguna manera el resultado va a ser más emisión monetaria. Sí. Porque la otra sería que de la base de la distribución primaria con que se queda el gobierno nacional de los impuestos, de alguna manera compensa a las provincias, pero hay que modificar la ley de coparticipación federal. Y entonces todo el camino nos lleva a el mismo resultado, más emisión monetaria. Y con la inflación que tenemos, más emisión monetaria, todos sabemos cuál es el riesgo que corremos en la Argentina en esta transición, en el medio del panorama electoral. Y me parece que nosotros tenemos que cuidar la institucionalidad, que más allá quien gane la elección el 22 de octubre, el que venga a gobernar a partir del 10 de diciembre tiene que tener más o menos las cuentas ordenadas para la recuperación que necesitamos todos los argentinos y fundamentalmente las provincias del norte. Entonces este es el tema central, esta es la discusión. No tiene que ver simplemente con una medida más o una medida menos. Nosotros creemos, o yo creo, que en este tiempo es una medida inoportuna, que habría que pensarlo con mayor solidez para ver cómo podíamos de alguna manera ayudar, y creo que la forma de ayudar es bajar la inflación para que la gente pueda tener mejor poder adquisitivo y que lo que le pones en el bolsillo realmente le sirva para poder cumplir con los sueños y llegar a fin de mes. Así que bueno, en esta discusión estamos. Senador, se trata de oportunidades precisamente, de poder darle a la gente alguna buena noticia, que es lo que está intentando hacer el oficialismo. Pero está claro que tal vez lo otro, el lado B, que nos está explicando claramente con esto de si es o no coparticipable el impuesto, tal vez como lo que queda claro hoy por hoy en la Argentina, que se toman medidas y a medida de esas medidas que empiezan a transitar, van tomándose otras paralelamente. Tal vez en las próximas horas nos encontramos y nos sorprendemos que Sergio Massa va a decir, bueno, a partir de ahora también el impuesto país es coparticipable. Bueno, es una alternativa. Nosotros quisiéramos estar más tranquilos y queríamos por eso invitarlo. No es que utilizamos el derecho constitucional de citar al ministro para interpelarlo. No, simplemente queremos sentarnos alrededor de una mesa porque a lo mejor él tiene alguna carta en la manga y nos puede convencer y podemos quedarnos más tranquilos. Ahora, así como está hoy, como están las cuestiones hoy y como salió la media sanción en diputados, nosotros tenemos, en mi caso yo tengo una enorme preocupación. Al Chaco, te reitero, le va a costar esta medida de masa para el año que viene 75.000 millones. Y entonces, en este escenario, esto significa 3 masas salariales. Y nosotros tenemos una pobreza altísima que nos preocupa. Y necesitamos de los recursos para poder sostener y mejorar todo lo que tiene que ver con la prestación del Estado. Bueno, esta es la discusión. Mañana abriremos el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de
de las 16 horas, que ya está convocada la reunión, y veremos finalmente qué nos dice el oficialismo. Senador, mientras estaba presentando el tema, ya adelantándome tal vez a lo que puede llegar a pasar en los próximos días, cuando empiece a ser debatido en la Cámara Alta este tema, en la Cámara Baja era lo más complejo. Digamos que en el Senado el acompañamiento casi que está asegurado. Sí, porque obviamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene mayoría el oficialismo y seguramente que se hicieron la convocatoria para sacar dictamen, pero nosotros no vamos a dejar de plantear nuestras preocupaciones como lo hicimos siempre y ejercer nuestro rol en defensa de mi provincia como corresponde, y me supongo que también muchos senadores del norte argentino, como el senador Mayar, más allá que sea el representante o el presidente del interbloque del oficialismo, o el senador Guerra, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es de La Rioja, debe tener la misma preocupación que tengo yo. El senador Guerra era ministro de Economía de La Rioja, sabe exactamente de qué estamos hablando y sabe de la necesidad que tenemos las provincias del norte de los recursos públicos para poder de alguna manera generar las mismas condiciones que tiene el país central. Y entonces, bueno, este es el debate y está bueno que así sea, así que bueno, estamos con la expectativa para mañana finalmente encarar esta discusión de este proyecto de media sanción en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bien, senador, agradecerle por su tiempo y su buena predisposición para con nosotros y bueno, seguiremos por supuesto de cerca lo que pasa en el ámbito del Senado con esta medida. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto, gran abrazo y a disposición. Hasta luego, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.